Hoy vamos a hablar sobre la parábola de los talentos, la parábola que sigue a la de las 10 vírgenes, que ya hemos visto en el último estudio sobre esta serie. Así que hoy vamos a aprovechar y vamos a tratar de ver lo importante que es entender esta parábola que parece sencilla, pero cuando observamos y vemos lo que significa la parábola de los talentos en el contexto en que está ubicada y escrita, entonces podemos darnos cuenta que no es tan así nomás de aplicarlo para un tipo de vida cristiana u otro, sino que verdaderamente tiene un aspecto profético muy importante y que es principalmente para el tiempo futuro en la nación de Israel. Vamos a orar para que el Señor nos ilumine y nos ayude en este tiempo, pueda estar bendiciéndonos y guiándonos en esta hora aquí juntos. Padre nuestro, muchas gracias por este momento una vez más. Gracias por poder estudiar nuevamente las Escrituras. Y pedimos que nos ayudes, que nos dirijas y nos acompañes para que podamos verdaderamente estar atentos a tu voz a través de tu Espíritu en nosotros, y rogamos que nos ayudes a comprender tu palabra en esta jornada. Y gracias, Señor, porque podemos hacerlo y porque podemos estudiar. En el nombre de Jesús, amén. Bien, como decíamos, después de la parábola de las 10 vírgenes, sigue a partir del versículo 14 hasta el 30, continúa lo que es la parábola de los talentos. Y es una parábola que, digamos, muchas veces la habremos leído, igual que la de las 10 vírgenes, pero no siempre logramos sacar un completo significado, si podemos decir así. No sacamos ese significado más profundo que pueden tener estas parábolas en relación al contexto en que están. Recordemos que Mateo 24 y Mateo 25 son dos capítulos muy especiales en donde el Señor Jesús había disertado en el Monte de los Olivos enseñanzas, o de alguna manera fue dando a entender lo que sucedería a un futuro en parte cercano y en parte lejano al tiempo de los discípulos a Israel, lo que sucedería y lo que acontecería en los tiempos futuros. El capítulo 24 de alguna manera nos va dando, no tan en forma cronológica, pero nos va mostrando cómo se va a vivir el Israel del último tiempo. Y recordemos que el Israel del último tiempo es el Israel que nace en el año 1948, el 14 de mayo de 1948, cuando se forma como nación después de prácticamente casi 2000 años de estar sin su territorio que Dios le había dado a través de Moisés y Josué. Recordemos que desde el año 70, cuando fueron esparcidos los israelitas de la zona de Jerusalén y Judea, de ahí prácticamente la ciudad quedó desolada por siglos, quedó prácticamente con gente que vivía, que estaba ahí, pero era una ciudad que estaba bastante deteriorada, y si había algo eran aldeas y gente que vivían de diferentes naciones que llegaban, que por ahí conquistaban y se ponían en ese lugar, o digamos hacían como una tierra en donde podrían estar hasta el año 1948, cuando Israel, o un grupo de israelitas, no muy grande por supuesto, de pocas personas, se animado por supuesto por el Señor. Quizás ellos ni entendían esto, pero se dieron cuenta los israelitas de las diferentes partes del mundo que debían volver, que debían ir a su nación, a su territorio, donde siempre pertenecieron. Se iba cumpliendo de alguna manera la profecía de Ezequiel 37, cuando los huesos secos, y al llegar a ese lugar, Dios le dice:
¿ves todos estos huesos? ¿Ves todos quiénes son? ¿Quiénes son ellos? Le pregunta y él dice, no lo sé, tú lo sabes, Señor. Y Dios le dice, esta es la casa de Israel. Y sinceramente, hermanos, uno mira eso, es una visión, es un momento que quizás de éxtasis del profeta en espíritu que estaba viendo eso y era mucho en gran manera, dice Ezequiel. Y de alguna manera podemos ver que ese valle de huesos secos que se habla ahí, no se dice el valle dónde era exactamente, cuál era el lugar, pero se dice que todos esos huesos, todos era la casa de Israel. Y en la Segunda Guerra Mundial, donde murieron tantos israelitas, tanta gente, millones de personas, pero en especial israelitas, esa gente literalmente eran huesos caminando. Eran personas que habían llegado a una, ¿cómo podríamos decir?, condición tan deplorable como personas, que cuando miramos las fotos del Holocausto, miramos las fotos de la última etapa de la Segunda Guerra Mundial, en especial años 43 al 45, vemos que los israelitas de esa época, judíos de toda la zona de Europa principalmente, estaban en una condición tan mala, la gran mayoría de ellos, tan pésima, que uno solo podía decir, ¿qué vale vivir de esa manera? ¿Por qué querer sostenerse en la vida? Incluso estaban más casi muertos que vivos, pero la flacura, la debilidad que tenían, la delgadez de tanta desnutrición, era algo increíble en esta gente. De alguna manera, quizás lo que visualizaba Ezequiel en el capítulo 37 de su libro era ese tiempo lejano para Ezequiel. Sí, por supuesto, muy lejano, más de 2500 años. Él estaba visualizando a su pueblo, a su nación, al futuro. Una nación que sería tan estigmatizada, tan repudiada por el mundo, que llegaría a estar en un estado de huesos secos. Pero dice que esos huesos, dice que volverían a tener carnes, músculos, correría sangre por sus venas y habría vida de nuevo. Volverían a vivir, volverían a formarse. Dice que cada hueso con su hueso se fue. Obviamente no hubo una resurrección de israelitas muertos, de los 6 millones y tantos o más millones que murieron, sino que hubo un resurgir de la casa de Israel. Y esto es importante para nuestro tiempo y en estas parábolas que estamos estudiando en el capítulo 25 de Mateo. Debemos saber que este capítulo y gran parte del capítulo 24 habla del resurgimiento de la nación de Israel. Cuando Jesús dijo en el capítulo 24, versículo 32, de la higuera aprended la parábola, que cuando ya sus ramas brotan, saber que el verano está cerca. Esa higuera representa a la nación de Israel que empezó a brotar y empezó a surgir en estas últimas décadas, ya van 7 décadas, en que Israel está como nación constituida, con todos los sufrimientos y luchas que tiene que soportar y las guerras que ha soportado, muy grandes ya, 5 principalmente ha sobrellevado, muy profundas, pero ya no fue destruida, no fue llevada en cautiverio. Y esto es importante que entendamos en el tiempo profético para saber, por algo se dice normalmente por muchos estudiantes de escatología y profecía, que Israel es el reloj de Dios. Y es la verdad. Porque el hecho que Israel hoy sea nación es porque se está cumpliendo y se está viendo que el verano, que es el tiempo de más calor en los diferentes hemisferios del planeta, es el tiempo de mayor calor, es el tiempo en donde realmente se hace muy abrasador. El verano está llegando y quizás ya empezó, pero el verano siempre puede comenzar con calores moderados, pero después viene lo más intenso a medida que pasan las semanas y los meses. Pero es importante entender que Israel está marcando el fin del tiempo. El hecho que en 1948 Israel volvió a ser nación. Es como que Dios dijo, prepárense porque de aquí en adelante
el tiempo está cercano. Pero ojo, algo que hablaba con un hermano esta semana, hay que entender una cosa, la profecía en su tiempo, cuando usa el tiempo cercano o está cerca, estas expresiones bíblicas que vemos en la profecía, debemos saber que son desde el punto de Dios, desde el tiempo y paciencia de Dios, no de nuestro tiempo y paciencia cronológica humana. Nosotros decimos quizás una semana, un año, y nos parece mucho. Decimos 10 años es mucho, pero recordemos que la paciencia de Dios es muy diferente a nuestra paciencia. Nuestra paciencia es corta, si queremos decir así, porque nuestra vida es corta. Pero en el Dios eterno, su paciencia puede ir por muchos siglos incluso. Puede ir por muchos años para que se logre lo que Él quiere. Así que las parábolas de Mateo 25 debemos ver desde el punto de Dios y desde la paciencia de Dios y desde lo que Él va a marcar en Dios. Y aunque la parábola de los talentos pueda parecer una parábola muy para la vida cristiana, que no vamos a decir que por supuesto no sea así, que no se pudiera utilizar para lo que es el trabajo y el servicio cristiano, pero en el contexto que está entre la parábola de las 10 vírgenes y el juicio a las naciones y lo que dice en el juicio de las naciones cuando vemos más adelante al final del capítulo 25, donde Jesús habla de quiénes son sus hermanos. Obviamente, hermanos, los hermanos de Jesús en la carne fueron los israelitas, no usted y yo. Usted y yo somos agregados a esa familia de la iglesia, pero no de Israel. Y esto hay que tener mucho cuidado. Nosotros no somos el nuevo Israel. Nosotros somos la iglesia e Israel sigue siendo Israel. El que algunos teólogos en la antigüedad hayan escrito libros y hayan hecho sus teorías que Israel fue maldecido y no tiene más nada que ver con Dios y que ahora la iglesia se apropia de las bendiciones de Israel, lo pueden decir, pero eso no es bíblico. La Biblia no enseña de esa manera. La Biblia nos habla que Israel es una cosa y hay un plan de Dios para Israel, y la iglesia es otra cosa y hay otro plan para la iglesia de parte de Dios. Ahora sí, la iglesia está compuesta por israelitas y por gentiles, y ambos pueblos, israelitas y gentiles, forman la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, forman la esposa de nuestro Señor Jesucristo. Quizás haya más gentiles que israelitas a lo largo de la historia del cristianismo, pero ese hecho no hace que Israel como nación, como pueblo de Dios, haya dejado de ser su pueblo escogido. No, Israel sigue siendo escogido, y esta profecía cumplida de Isaías 66:8, nacerá una nación en un día, se cumplió en 1948. Israel volvió a ser nación y volvió a ser un pueblo, y ahí toma vida. Desde ahí en adelante toman vida muchas profecías en la Biblia, desde Ezequiel 37, puede ser también de Zacarías, los primeros capítulos, de Isaías también, que se hizo a partir del capítulo 40, y muchos otros pasajes bíblicos de Jeremías, Amós, también Joel, que han hecho profecías en relación al Israel futuro. Todas tomaron vida porque la nación de Israel volvió a vivir. Volvió a vivir. ¿Por qué estoy haciendo esta introducción o este planteo? Porque así vamos a entender lo que Jesús quiso decir con el tema de los talentos y algunas palabras, no sé si decir simbólicas o ilustrativas, que el Señor Jesús está usando en este pasaje. Vamos a leer capítulo 25, versículos 14 al 30, para reconocer la parábola que estamos estudiando. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, partiendo lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, y a este dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego partió lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Y asimismo el que había recibido 2 talentos, también él ganó otros 2. Mas el que había recibido 1
fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. He aquí, he ganado otros 5 talentos con ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí otros 2 talentos he ganado con ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque a todo el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, hasta aquí va esta parábola de bastantes versículos y vamos a tratar de desglosar lo más posible lo que ella nos pueda decir, y así de esta manera vamos a ver algunos puntos importantes. Primero de todo, quiero aclarar algo. No confundamos esta parábola de los talentos con la de las minas, que está en Lucas 19, 13 o 11 al 27. Es importante no confundir porque hablan muy parecidas las dos, pero no son con el mismo enfoque, no tienen la misma mirada de parte del Señor Jesús entre la de los talentos y la de las minas. Así que cuidado, porque son valores distintos que se dan en las minas y valores diferentes, por supuesto, en los talentos. Así que, aunque sean parecidas, no son con el mismo enfoque o con la misma aplicación espiritual que se quiere dar. Ahora, aclarando esto, continuemos entonces con lo que seguimos. Mateo 24 hasta el final del capítulo 25, todo está encadenado en una serie de eventos que se van sucediendo y pertenecen al mismo tiempo, los días postreros o tiempos finales. La parábola de los talentos no está exenta de ello. No es una figuración de clases de cristianos, trabajadores y los que no lo hacen. Al estar como parte de las 10 vírgenes y antes del juicio a las naciones, es evidente que no puede solamente ser un paréntesis para una enseñanza de vida cristiana. Quizá como una aplicación secundaria podría ser, pero no es lo más correcto darle como interpretación principal. Debemos ubicarnos en el tiempo que suceden estos eventos, que es el fin de los tiempos, viniendo del contexto de Mateo 24. Son sucesos que acontecen dentro de esos acontecimientos. Bueno, esto es lo que yo les decía al principio. Hay que ubicar la parábola de los talentos en el tiempo final, no en el tiempo de Jesús. No es para la iglesia y Jesús no está hablando
a la iglesia en la parábola de los talentos, aunque como iglesia estudiamos esta parábola, pero estaba dirigida principalmente a una generación de israelitas que era del futuro, una generación que iba a vivir un tiempo muy difícil, muy angustioso, pero que Dios dentro de ese tiempo, el Señor Jesús, le iba a dar la oportunidad de trabajar. Cuando nosotros miramos esta parábola habla de talentos, no de dones. Y acá también hay que no confundir esto, porque mucha gente dice, sí, está hablando de los dones que el Espíritu Santo le da a los cristianos, a algunos le da más, a otros le da menos. No, el Señor Jesús usó talentos, no usó dones, que es algo totalmente distinto. Es importante saber que los talentos son las dotes naturales con las que nacemos, y si las sabemos explotar, podremos llegar a muchos logros en la vida. Los dones en el contexto bíblico son algo que Dios dispensa a través del Espíritu Santo, como vemos en 1 Corintios capítulo 12. Todo ese capítulo habla qué son los dones espirituales, quién los da, y cómo los da, y para qué los da, y qué significan los dones espirituales. Ahora, los talentos que una persona pueda tener no es lo mismo. Talentos son con las capacidades que podemos tener naturalmente, que a nosotros se nos da por parte de Dios, y que tenemos que aprender a administrarla, pero es algo con lo que venimos incluso no siendo cristianos. El Señor Jesús está hablando de talentos que iba a dar a estas personas de la generación final de Israel para que pudieran trabajar, servir, producir y negociar. Jesús está hablando para la sazón después de lo acontecido en la parábola de las 10 vírgenes. A su vez, los capítulos 24 y 25 son principalmente para Israel, para el Israel del futuro, de los últimos tiempos, antes de la segunda venida de Cristo. Quiere decir esto que la iglesia ya partió y estos siervos no son cristianos de la iglesia, sino israelitas pertenecientes al tiempo de la gran tribulación. Ahora, puede que estos israelitas que van a pertenecer al tiempo de la gran tribulación también sean israelitas cristianos, pero no de la iglesia. Recuerden que la iglesia de Cristo termina o cumple su misión hasta el arrebatamiento de la iglesia. Una vez que la iglesia se va, estos que van a convertirse en la gran tribulación, estos que van a quedar, de alguna manera podemos decir que esas 5 vírgenes insensatas que se quedaron y que tenían que velar hasta la venida del Hijo del Hombre, como terminábamos la parábola anterior de las 10 vírgenes, esos que quedaron posiblemente serán esos creyentes de la gran tribulación. Recuerden que la Biblia también se identifica con varios tipos de creyentes. Están los creyentes en el tiempo de la iglesia, están los creyentes o justos del Antiguo Testamento y están los creyentes y justos y mártires de la gran tribulación. Hay que tener muy en cuenta también algunas cosas, que el Israel de la gran tribulación será un Israel que prácticamente se salvará completo, en forma completa. Sí, posiblemente hayan israelitas que no se salvarán, porque a pesar de todo lo que ven y las señales que se van a mostrar en la gran tribulación, de las cuales Jesús habló en Mateo 24, igual no creerán o se resistirán, como hay muchos hoy, muchos israelitas, muchos judíos hoy, que se resisten a la voluntad de Dios, se resisten a lo que Dios quiere enseñar en su palabra. Es más, saben que son parte del pueblo del pacto, pero no les interesa. Se oponen a través de otros movimientos y bajo otra marcación mental y pensamiento, y de esa manera van en contra al plan de Dios para su pueblo. Esos que quizás israelitas que lleguen a la gran tribulación, que no serán creyentes, esos, por supuesto, morirán en los juicios que Dios va a derramar también en la tierra. Y si sobreviven y entrar al milenio, entrarán como injustos, como incrédulos. Quizás también en el milenio sí entenderán que era una verdad y que Cristo es el verdadero líder mundial. Pero entendamos una cosa.
todos los que participan en esta parábola, como lo vamos a ver enseguida, todos los que participan en esta parábola son creyentes. Y ya vamos a ver por qué. Versículo 14 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que partiendo lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, y a este dio 5 talentos, y a otro dio, a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego partió lejos. Versículo 14 y 15 nos hace ver algo muy importante. Siervos y talento, dos figuras muy importantes en la nación de Israel y en el Antiguo Testamento, que debemos pensarlo y analizarlas bien. El término siervo se utiliza mucho para personajes específicos que Dios llamaba para una misión especial. Esto podemos ver en Génesis 26, 24, Números 12, 7 al 8, Josué 1, 2, segundo libro de Samuel 7, 5 y 8, primer libro de Crónicas 17, 18 y 25. Yo les pido que anoten si están escuchando, porque por una cuestión de tiempo no vamos a leer todos esos pasajes. A los profetas se los llamaba también siervos de Dios. Esto vemos en segundo libro de Reyes 9, 17, Jeremías 26, 5, Jeremías también 29, 19 y 44, 4. En Ezequiel 38, 17, Amós 3, 7, Zacarías 1, 6. Son todos pasajes en donde se puede ver, yo solo cito algunos, hay muchos más. Yo estoy dando los que por ahí son más conocidos y muy explícitos en lo que les estoy diciendo. Estos pasajes, tanto para siervos de personas, que aunque no eran profetas, eran escogidos como siervos de Dios, y los profetas eran siervos. Ahora, los talentos significaba en los israelitas riqueza y poder. Equivale a un peso, cada talento equivale a un peso de 34 kilogramos. Sea un talento de oro, sea un talento de plata o sea un talento de bronce. Normalmente se aplicaba en los metales, posiblemente, aunque la Biblia no menciona prácticamente talento, por ejemplo, de hierro, no dice nada, o de acero o algo así, sino que siempre se limita a estos 3 metales, oro, plata y bronce. Pero el tener un talento incluso de bronce, que es de menor valor que la plata y el oro, era tener mucha posibilidad económica, porque de hecho tenían sus valores y se cotizaban a cierta cantidad. Recuerden que la medida unitaria era el denario, el trabajo de un día. Entonces, un denario, un talento, podía equivaler a cientos de denarios. Entonces, una persona posiblemente con un talento de, por ejemplo, si tenía un talento de plata, podía vivir más de 2 años sin trabajar, desgranando y sacando pedazos de ese talento y pagando todo y comiendo y pagando todas sus cosas, porque tenía una vida holgada. Si ustedes van al caso de Josué capítulo 7, cuando está la rebelión que hizo Acán, y él había, dice, tomado un lingote, muchos creen que podría ser un talento de oro, dice, un manto babilónico y otras cositas más, otros enseres, y posiblemente podríamos decir que él quería enriquecerse y vivir en una vida más tranquila y pasiva, y por eso robó. Dios había dicho que nada se podía sacar, pero ¿por qué tanto anhelaban tener talentos los israelitas? Porque al tener el talento de bronce, un talento de oro, un talento de plata, era símbolo de riqueza y de augurio económico y de también tranquilidad, de poder estar contra que muchos podían tener más. Pero es interesante que Jesús utilizó estas dos figuras, siervo y talentos. Ahora, no es solo los siervos de Dios, no siempre se limitaban a ser personas que eran pobres, como la mayoría quizás de los profetas, pero por ejemplo, Isaías y Jeremías no eran profetas pobres, eran profetas que podían tener una buena casa, eran profetas que podían tener
un buen lugar. Daniel era un siervo de Dios también, era profeta y siervo de Dios, pero no era una persona pobre, venía del linaje real y estuvo entre los reyes gentiles, entre los reyes de las naciones, siendo un principal. Ahora, eso no quería decir que eran pobres. Los siervos de Dios, no siempre todos los profetas, y la mayoría eran personas de buena posición, no sé si económica, pero buena posición social, de influencia. Eran personas que podían verdaderamente llegar a ser de gran influencia, como el caso de Abraham, Génesis 26-24, el caso de Moisés, Números 12, 7 al 8, y Josué mismo, que aunque habla de Moisés en 1-2, pero Josué era un siervo de Dios, pero también tenía una buena posición social y política. En este caso, el segundo libro de Samuel habla, por ejemplo, de un personaje que cumple muy bien esto de siervo y riqueza. Es importante entender que el hecho de ser siervo y rico, David lo cumplió perfectamente porque era siervo, pero era rico. Era una persona también con poder e influencia política en su nación. Es realmente una persona que amalgamó perfectamente estas dos posibilidades: ser un siervo de Dios con una vida espiritual muy profunda ante Dios, pero a la vez acompañado de riqueza y holgura económica. Todo esto es lo que venía, y es de alguna manera lo que Jesús está haciendo ver que algunos israelitas recibirán cuando llegue el tiempo de la gran tribulación, cuando llegue el tiempo final en donde tendrán que vivir y tendrán que trabajar y producir y hacer ciertas funciones para poder de esa manera ayudar a que se desarrolle. Es importante entonces ver, por ejemplo, Éxodo 38, 29, segundo libro de Samuel 12:30 y segundo libro de Reyes 5:22, vemos las clases de talento. Pero recuerden también otra cosa acá, que el talento es algo principalmente del Antiguo Testamento. Se usa mucho en relación al Antiguo Testamento y no al Nuevo. Porque en el Nuevo, en la iglesia, en relación al servicio a Dios, se usan los dones espirituales. Ahora, el que aparezca la palabra talentos, y en especial aparece en los evangelios y en el libro de Apocalipsis, siempre relacionado a Israel, no relacionado a la iglesia. Porque Israel tiene mucho que ver con lo material, porque su vida, su gloria es en lo terrenal principalmente y no solamente en lo celestial. Aunque sí tienen la parte celestial, pero tienen mucho que ver con el territorio y con lo terrenal. La iglesia tiene mucho que ver con lo celestial, porque está trabajando para lo celestial, no para lo terrenal. No sé si entendemos la diferencia. Por eso los talentos, ustedes van a ver que aparecen siempre relacionados a Israel y al Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, cuando aparece este término, está apareciendo en relación a Israel. Por eso se aparece mucho en los evangelios y aparece principalmente en el libro de Apocalipsis. Por eso tenemos que entender por qué Jesús usó estos dos términos para describir a estas personas, siervos, y se les da talentos a ellos. Bien. Vamos a ver los versículos 16 al 18 para ir adelantando y que no se nos vaya mucho la hora. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Y asimismo, el que había recibido 2, también él ganó otros 2. Mas el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Bien, los talentos son algo de mucho valor, sean talentos personales o materiales. Aquí, al parecer, favorece mucho a lo material, pero como está combinado a los que son siervos, quiere decir que la misión es doble: administrar y ganar. Aunque recibieran números distintos, tenían que producir. 2 de ellos hicieron la labor de manera correcta y duplicaron lo recibido, pero
el último lo escondió y no produjo, no quiso producir. Prefirió todo el poder, quizás menor que el que recibió 5 y que el que recibió 2, pero tenía posibilidad de hacer algo, como vemos, si ustedes van a lo que va a ser el juicio de las naciones, cuando nosotros miramos un poco más adelante, después de las parábolas de las 10 vírgenes y de los talentos, nosotros vamos a ver que a partir del versículo 35, Jesús dice, porque tuve hambre y me diste de comer, y va dando toda una lista, y él le dice a ellos, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos, a mí lo hiciste. ¿Y quiénes son los hermanos de nuestro Señor Jesús? Los hermanos de él no son los gentiles, los hermanos de él en la carne o de nación son los israelitas. Por eso estos que reciben talentos son siervos de nuestro Señor en la gran tribulación, que tendrán una misión muy, pero muy especial. Y ellos tendrán que verdaderamente trabajar con sus capacidades mentales que Dios les ha dado, con sus vocaciones, y también tendrán que trabajar con el poder económico de influencia o poder material, en lo material que tengan, tendrán que trabajar y también luchar por esos sus hermanos. Recuerden que el juicio de las naciones que nosotros vemos, que vamos a estudiar en otro estudio aparte, es un juicio que va dirigido a esa generación que pasa la gran tribulación y va dirigido a todos los pueblos, posiblemente quienes se añadan a rescatar también israelitas y ayudar al pueblo de Israel en la gran tribulación, no solamente serán israelitas, sino también puede que sean algunos gentiles que entenderán lo que están haciendo y lo que está pasando con Israel y también actuarán en favor a los israelitas. Pero en el caso de Mateo 25 se está hablando de israelitas que ayudarán a su pueblo. Y esto tenemos históricamente una posible figura. Cuando era la Segunda Guerra Mundial, que los israelitas estaban siendo muy perseguidos, fueron muchos los israelitas, e incluso algunos gentiles participaron en ayudar, rescatar de la persecución nazi a los judíos de esa época. Es importante entender, de alguna manera, Dios usará a varios hombres, quizás mujeres también, que van a participar en ayudar y rescatar a todos estos. Recordemos que este pasaje de Mateo 25, 14 hasta el 30 está después de la frase del Señor: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Esto se le dijo a las insensatas, a las que no alcanzaron salvación. Podemos decir al grupo de israelitas que no alcanzó salvación para entrar a la ceremonia de bodas. No a la fiesta de bodas, sino a la ceremonia de bodas que se hacía en lo que sería el ambiente familiar del padre, del esposo y del padre de la esposa y toda la familia de ambos, la familia directa. Era una ceremonia especial que se hacía durante 7 días y de ahí venía la fiesta de bodas, que es algo diferente que se va a cumplir. En el caso profético se va a cumplir cuando el Señor llegue en su segunda venida. Es importante ver esa cronología de momentos para poder entender lo que se están diciendo en estas parábolas. Ahora, sigamos un poco más adelante. En tiempo de la nación restaurada desde 1948, pero que entenderán estos israelitas y se convertirán en el tiempo del post-arrebatamiento. Estos creerán en el Mesías y lo servirán porque saben que aunque sea, les valdrá la pena ser siervos, aunque no todos lo harán. Es importante ver que para el Señor todos ellos, todos estos que recibieron talentos, eran aptos para ser siervos, pero no todos respondieron comedidamente a este privilegio. Este grupo de israelitas será de distintas capacidades sociales y materiales, pero con lo que tengan podrán servir a su Señor.
No cabe duda que los israelitas creyentes hasta darán su vida, si es necesario, por servir a lo que puedan para ganar a más personas, para librarlos de la persecución, hacer todo lo que puedan para ganar a más personas, para librarlos de la persecución, hacer todo lo posible económicamente por sus hermanos, la nación, para rescatarlas en el tiempo angustioso que soportará, según vemos en Jeremías 37, tiempo de angustia para Jacob. Cuando miramos el libro de Apocalipsis, podemos ver que Israel tiene un papel protagónico, sea en la predicación o en la persecución que soportarán. En la actualidad podemos ver cuántos israelitas hoy son de un poder influyente y económico muy importante, aunque no todos dan honor a la elección como pueblo de Dios, los el tiempo que Dios comience a tratar con ellos. Es importante entender que si usted investiga un poco y ve los grandes poderes económicos del mundo, que está lleno de gentiles, pero hay dentro de tanto los buenos como los malos, o por lo menos los que tienen cierto grado de religión israelita, pero todos van a saber, el día que la iglesia se vaya y Dios comience a llamar y a traer con cuerdas de amores, como dice Oseas en su libro, cuerdas de amores a Israel hacia su persona, entenderán y sabrán que Dios está llamándolos de nuevo. Muchos israelitas reaccionarán y posiblemente en una forma especial Dios llamará, el Señor llamará a algunos de ellos para que reciban a Cristo, para que sean parte de de ese servicio. Sí, muchos no se animarán a hacer algo por los acontecimientos de la gran tribulación, pero la posibilidad será dada. Quizás muchos israelitas que serán llamados a hacer algo, no lo querrán hacer, no lo querrán de alguna manera quizás hacer de esa manera, pero llegará el tiempo que reclamará eso que él les había dado como misión. Vamos 20 al 23, dice lo siguiente: llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí he ganado otros 5 talentos con ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí otros 2 talentos he ganado con ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Estos dos primeros ahora arrancan con una recompensa. El Señor verdaderamente tiene algo muy grande que ofrecerle. Comienza el momento de recompensar por la que no dudaron en hacer todo lo posible para aplicar lo que recibieron. Según sus capacidades y posibilidades lo hicieron. Se presentaron ante el Señor con el resultado de su labor. La respuesta de él gratificante y auguraba mucho más de lo que ellos podrían merecer. Por eso dice: buen siervo y fiel, que en lo poco fueron fieles, pero sobre mucho les iba a poner. Estos siervos israelitas serán parte de los ciudadanos de Jerusalén, de la Jerusalén milenial. Serán parte de un gobierno con el rey. Tendrán seguramente funciones especiales por haber renunciado a una vida liviana
en el peor tiempo que pasará Israel en su historia, sin tener más amparo que su Dios. Estos dos siervos usaron sus talentos no para ellos, no para beneficios personales, sino lo hicieron para un beneficio hacia Dios y hacia el pueblo de Dios. Se para adelante que Dios les había dado. La quinta sección sería versículos 24 al 30, que dice lo siguiente: y llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y escondí tu talento en la tierra, perdón. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Y le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde tanto. Debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues y dadlo al que tiene 10 talentos, porque a todo el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta sección nos muestra el final lamentable que tendrán los que no quieran cumplir con la labor encomendada, pudiendo haberlo hecho este último siervo, que representa a los menos capacitados, pero que tienen el honor de servir al Señor. No les interesó más que su propia vida y ser librados ellos de las prisiones y devastadoras condiciones de la gran tribulación. Es tan miserable la forma de pensar del último siervo que el reproche del Señor es una bofetada en su cara. El término sabías, hacer algo con mala intención sabiendo que está mal, sabiendo que no es lo correcto, es lo peor que puede pasarle a un siervo de Dios. Es lo peor que le va a pasar a muchos israelitas en la gran tribulación, que van a, de alguna manera, esconder, de alguna manera hacer oído sordo al clamor de sus hermanos, que van a ser quizás visto ojo ciego a todo lo que vean y que están soportando, pudiendo hacer algo por ellos. No una mente tan egoísta, un pensamiento tan avaro, tan lamentable lo que van a tener, que el Señor Jesús en ese sabías nos muestra que la maldad y negligencia del siervo realmente mostraba su egoísmo e insensibilidad hacia sus connacionales. El castigo del Señor es durísimo. Dice: al siervo inútil. Qué feo, hermanos. Qué horrible es cuando el Señor usa este término hacia esta persona, que tenía una gran posibilidad, un gran privilegio, pero le llama inútil. Y si nos vamos a la iglesia, aplicamos un poco a la iglesia, ¿cuántos inútiles hay hoy en la iglesia? Que pueden hacer mucho, que tienen muchas capacidades para hacer grandes cosas para la obra y colaborar y ayudar en la obra, pero no lo hacen. Sea en predicación, sea en servir en la iglesia en algunas áreas, o sea en ofrendar, o sea en ayudar materialmente, o sea quizás en ayudar a la iglesia de alguna u otra manera para que la obra vaya más aligerada, quizás más alivianada, pero no lo hacen.
¿Será que cuando los cristianos, después del arrebatamiento de la iglesia, tengamos que comparecer ante el tribunal de Cristo, será que no habrán hijos de Dios, creyentes en Cristo que no tendrán, no dice la Biblia, que se alejarán avergonzados, porque quizás el Señor les tenga que decir que son inútiles, no supieron hacer nada? Pensemos, hermanos, pensemos qué estamos haciendo. ¿Podemos realmente decir con nuestra vida cristiana? ¿Seremos reconocidos como inútiles o seremos reconocidos como buen siervo y fiel? Aquí hay israelitas de la generación actual que posiblemente serán llamados por Dios, pero muchos de ellos como personas que Dios o que Jesús llama. No sirve para que se le den responsabilidades, por eso es echado a las tinieblas de afuera, que no es el infierno, sino ser sacados de la ciudad del privilegio de ser parte de los que alcanzaron, vuelvo a repetir, el privilegio de estar, la posibilidad de estar en la ciudad real. Algo que llama la atención es que su talento es entregado al que recibió 5, porque su administración y su capacidad fue vista como noble y de grandes posibilidades para mucho más. ¿Entendemos? Que estarán sirviendo a la gran tribulación, que son los que no van a poder llegar al arrebatamiento de la iglesia porque no tienen el Espíritu Santo, conocen la palabra, conocen las profecías, los profetas, lo que dicen la Biblia también, conocen las tradiciones israelitas, pero no lograron destapar a tiempo el velo, como dice Pablo, destapar el entendimiento para poder captar la gracia de Dios, pero que reaccionarán y se les quitará ese velo, se abrirá ese velo del entendimiento para que vean y puedan creer y entender, pero ya será tarde. Pero tendrán la posibilidad de reivindicar su trabajo, reivindicar un servicio lleno de gozo si así lo toman y con capacidades especiales que Jesús les dará, que el Señor les dará a ellos. Ese hombre, ese Señor que va a venir a arreglar cuentas. Es importante que entendamos que muchos israelitas por Cristo ayudarán, trabajarán, administrarán todo lo que puedan de sus bienes, de sus capacidades personales, mentales, emocionales y vocación para ayudar a los que estarán viviendo sin tregua. El protagonista principal de la gran tribulación es Israel. Un Israel de esta generación que tendrá que soportar y luchar a contramarea infernal con la persecución que hará el anticristo y que hará Satanás mismo a través. Y aunque los impíos sufrirán, y aunque los impíos también tendrán que soportar el derramamiento de la ira de Dios, dentro de esa población mundial que quedará en este planeta, dentro de esa población habrá un pueblo y habrán personas de ese pueblo que estarán listas para trabajar para el Señor, sirviendo en todo lo que puedan, incluso ganando almas para el Señor Jesús y llevándolos a los pies del Mesías para que crean y lleguen a la salvación. Y muchos creerán, por supuesto, los que sobrevivan en la gran tribulación, cuando Cristo, el libertador de Sion, llegue y todo Israel salvo, dice la Biblia, salvo y creerán y verdaderamente vidas delante de él. Es importante entender que la parábola de los talentos es parte de ese tiempo, pero que tendrán que trabajar y producir a pesar de ello. Y Dios les dará la capacidad, les dará la inteligencia y hasta creo que les dará una protección especial para que puedan ayudar a su pueblo. Los usará de una manera increíble. Hermanos, aprendamos
verdaderamente a orar por Israel, pero no a orar para tener bienestar nosotros. Oremos para que Dios ayude, que hoy muchos israelitas que no creen puedan creer en la gran tribulación, puedan entender que son el pueblo escogido de Dios. Y por supuesto oremos por muchos israelitas para que alcancen la salvación ahora, que sean parte del grupo de la iglesia que se irá con el Señor y que participen de las bendiciones que Dios tiene para ellos en especial. Oremos para que Dios pueda ayudar a esta nación que hoy no entiende y se ha endurecido. Quizás hay muchos religiosos, muchas personas que hay muchos mesiánicos que a su manera pero viven la vida cristiana. Pero hermanos, muchos son solo religiosos. Muchos son solamente parte de ese pueblo de Israel, pero ni siquiera conocen a Dios, ni siquiera conocen la Biblia. Oremos por ellos y oremos desde ya para que en el tiempo de la gran tribulación Dios pueda usar a estas personas quizás talentosas, a estos que se harán ciegos y entenderán que Dios los ha llamado para servir, para que verdaderamente alivianen la carga pesada que estarán llevando en la gran tribulación, porque será un tiempo de mucha angustia. Jesús, una gran tribulación después de ella. Que Dios nos ayude a ser responsables y a saber que si tenemos la oportunidad de ayudar en una manera ínfima quizás, pero si tenemos la posibilidad de ayudar al pueblo de Israel hoy, o de hacer algo para que esa nación reconozca a Cristo como Salvador, hagámoslo. Hagámoslo y sepamos que posiblemente podamos ser parte de una gran bendición especial del Señor. Aunque no nos dé, sepamos que el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Y hay mucho plan de Dios para ese pueblo, para esa nación bendita en la tierra, porque es de la descendencia de Abraham, y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, dice Génesis 12:3. Así que hermanos, no seamos el pueblo de Israel, como dicen hoy, no seamos descorteses con los judíos, personas que oramos por ellos, que oramos por su salvación y que oramos por esa nación y que oramos porque su paz pueda llegar pronto. Acuérdense que el pronto es en el pensamiento de Dios, no en el nuestro. Ellos pasarán 7 años de mucha lucha y angustia y confusión. Que Dios los ayude y los pueda guiar lo antes posible, por lo menos una buena parte más, que llegue en este tiempo a conocer a Cristo como Salvador. Padre, gracias por tu palabra una vez más. Gracias por lo que ella nos enseña y nos da. Y gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros. Has rescatado del pecado y de los juicios que tu iglesia sea llevada. Padre, gracias por los israelitas que trabajaron a cuesta de sus vidas al principio de la iglesia para que llegara tu mensaje a los gentiles. Que no éramos pueblo, pero que ahora en Cristo de los pactos con Israel, pero también del pacto nuevo con Israel, de ese pacto nuevo que hiciste en Cristo Jesús, en su sangre y en el castigo por nuestra paz, que de los dos pueblos, dice tu palabra, hiciste uno. Gracias, Señor, porque pudimos ser alcanzados por tu palabra, por tu verdad y por tu evangelio.